buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su presencia aquí, a cada uno de ustedes. De verdad, de todo corazón. Gracias por su interés por esta charla. Espero que les resulte interesante. En esta ocasión tengo la oportunidad de exponerles de una forma somera tanto los contenidos como las principales conclusiones a las que llegué en una segunda investigación sobre Leonardo da Vinci y su obra La Gioconda del Louvre. Una investigación que surgió, como efectivamente acabamos de escuchar, a partir de una observación de una anomalía absolutamente inexplicable en el retrato de una dama del siglo XV florentina, la ausencia de joyas. Es una investigación que la he llevado a cabo siguiendo un sistema de análisis iconológico del profesor Panofsky que nos permite conocer el verdadero significado, el verdadero valor de una obra de arte por su contexto histórico y social, es decir, para que la podamos comprender y ver como la vería un coetáneo, una persona del siglo XV, no con nuestros ojos del siglo XXI. La primera de esas conclusiones es precisamente que la Gioconda del Louvre no es un cuadro, el único cuadro original, el único retrato original sobre Lisa Gherardini, que Leonardo da Vinci pintó otra obra, otro retrato, que es la que se conoce como Mona Lisa anterior o también conocida como Mona Lisa de Ainsworth. Una conclusión que les confieso que no era el objetivo de la investigación, pero que terminó siendo concluyente. Y me encontré con esa realidad de que es un original, por lo que luego vamos a ir viendo juntos. La segunda conclusión tampoco me la esperaba, pero es que resulta que tanto un retrato como el otro, el de Mona Lisa como el de la Gioconda del Louvre, ambos están estrechamente vinculados a Valencia, a la Valencia del siglo XV, a la Valencia del siglo XV, que es el centro de la seda de toda la península. Ya veremos que esa Valencia fascinante, qué relación tiene con estos cuadros. De hecho, están tan estrechamente ligadas que si no fuera por esas gentes del siglo XV, no tendría el aspecto que tienen actualmente estos cuadros, no tendrían estos colores. Que existía otro cuadro original, otro retrato original de la esposa de Francesco Giocondo es algo que venía oyéndose, rumoreándose, que había sospechas desde el siglo XVI. En realidad, desde la primera biografía de Leonardo, que la escribe Giorgio Vasari, por lo menos como biografía como tal, porque hay un pequeño antecedente anterior. Pero es aquí donde Vasari, que tenía fuentes cercanas a los Giocondo, conocía primos, conocía al hijo mayor. Vasari da una serie de detalles sobre el retrato de Lisa Gherardini que no se corresponden con la versión del Louvre. No hay columnas a los lados de la modelo, no se perciben pestañas ni cejas, ni mejillas sonrosadas, ni labios encarnados. No se corresponde. Entonces, contamos también con otro testigo, no presencial, pero sí de una fuente muy fidedigna. Contamos con otro historiador de arte y también artista, Paolo Lomazzo. Este historiador tenía una fuente de primera garantía, nada más y nada menos que Francesco Melzi, el alumno que acompañó a Leonardo en sus últimos años de vida y, de hecho, fue el heredero de sus manuscritos, hasta el punto de que él tenía la misión de, con el tiempo, ir compilándolos y ir creando tratados temáticos. Pues Paolo Lomazzo habla del retrato de Lisa Gherardini, de la esposa de Francesco Giocondo, en plural. Y es más, diferencia entre la Gioconda y la Mona Lisa. Y el que Leonardo duplique obras no nos puede resultar tampoco demasiado extraño, porque tenemos el caso muy conocido de la obra de la Virgen de las Rocas. Uno de ellos lo conserva el Museo del Louvre en París y el otro en la National Gallery de Londres. 14 años diferencian estos cuadros por un tema de unos pleitos, tal y cual. El caso es que Leonardo repite una obra. Por lo tanto, el que haya una duplicidad no nos puede sorprender en ningún momento. Por lo tanto, esta obra que les presento aquí, que es la Mona Lisa anterior, también conocida como Ainsworth, pero Mona Lisa anterior,
Cuando en 2012 la Fundación Mona Lisa de Zúrich la presenta a la prensa y la presenta al público en general, después de haberla sometido a una serie de pruebas científicas que el profesor Joel Feldman nos va luego posiblemente a ampliar sobre esto, es una sorpresa, pero no del todo. Es un bombazo informativo, pero en realidad no podía ser. En el mundo del arte, de la gente realmente experta en Leonardo da Vinci, no se puede sorprender tanto, porque todo apuntaba a que, y más cosas que ahora les voy a comentar más tarde, todo apuntaba a que existía otro retrato salido de las manos de Leonardo da Vinci. Y esta Mona Lisa anterior es ese ejemplar que estamos esperando todos. ¿Quién lo encomendó? Vamos a ver, porque tenemos que preguntarnos una cosa. ¿Por qué Leonardo, en este caso, aquello de la Virgen de las Rocas fue por un pleito? Pero en este caso, ¿por qué pinta dos retratos de la misma persona, de la misma mujer? Bueno, vamos a empezar por preguntarnos ¿por qué pintó el primero? Pues el primero lo empieza a pintar porque se lo encarga el esposo, Francesco del Giocondo. ¿Quién es Francesco? Pues Francesco del Giocondo es nada más y nada menos que un rico mercader de seda florentino del siglo XV, finales del siglo XV. Este hombre es un hombre pues, con una cierta influencia porque, de hecho, ocupa en 4 ocasiones cargos, o por lo menos ocupa cargos en el Consejo del Gobierno de Florencia. Es una persona que además gestiona una fortuna y gestiona el convento de Santa María de la Nunziata, que es algo importante, muy importante en nuestra historia. ¿Por qué? Porque el notario de ese convento es Piero da Vinci, el padre de Leonardo. Y además, en este convento, Leonardo y todo su equipo se van a alojar en varias ocasiones cuando acudan a Florencia. Pero, sobre todo, Francesco Giocondo es una persona muy ligada comercialmente con los Medici. Compra para ellos lana en España y, a través del puerto de Valencia, la recibe y se la vende a los Medici, a los que también les vende seda venida de España y de otros puntos, y a su vez les compra lana a los Medici y las vende en el norte de África. Está ligado comercialmente a ellos. El marido de Francesco Giocondo, el marido de Elisa Gherardini, se convierte precisamente en marido en 1495, en marzo. Esta pareja contrae matrimonio y Francesco, ¿por qué encarga el cuadro? Pues este es el motivo. Porque era costumbre en la época, en las clases pudientes, encargar un retrato de la esposa o de los dos, que también era costumbre. En este caso, lo encarga de ella. Y se lo encarga a Leonardo da Vinci. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo se lo va a encargar a Leonardo da Vinci si en 1495 Leonardo vivía en Milán y estaba al servicio de Ludovico el Moro? Bueno, pues sí. Sí que pudo ser así, y de hecho lo fue, ahí está la prueba, el retrato, porque se dio la coincidencia que en 1495, en marzo de 1495, el mismo mes en que se casan estos jóvenes, Leonardo vuelve a Florencia a solicitud de la señoría, del gobierno. Precisamente se lo pide Girolamo Savonarola, el dominico, que está en ese momento en el poder después de expulsar a los Medici. Le pide que venga para formar parte de un comité de expertos, de artistas, que van a aconsejar la futura decoración del Salón de los 500, que se está terminando las obras por aquel año y para cuando esté acabado, cómo lo van a decorar. Y Leonardo acude con esa misión. Y acepta el encargo de Francesco Giocondo y comienza el retrato. Pero con la mala fortuna que poco después de empezar, unos poquitos meses, Ludovico, el duque de Milán, pide de forma urgente a Leonardo que regrese a Milán, porque tiene que comenzar ya el encargo que tiene en la Santa María delle Grazie. Tiene que decorar el muro del refectorio, que sería la obra que todos conocemos ahora como la Última Cena. Por lo tanto, los Giocondo se quedan con su cuadro inacabado y a la espera de que Leonardo pues, regrese a Florencia y lo termine. Y él regresa, pero regresa 8 años después, en 1503. Cuando regresa Leonardo a Florencia, en 1503, le esperan el canciller Maquiavelo,
que forma parte del gobierno de la señoría, le espera con dos proyectos absolutamente magníficos y prácticamente inabarcables. Uno de ingeniería, que es el desvío del curso del río Arno, y el otro de pintura, que es el encargo de precisamente ese salón en el que él formó parte de esa comisión de expertos, decorar una de las paredes y la de enfrente es la de Miguel Ángel. Algo absolutamente desbordante. Sin embargo, acepta continuar el retrato de Mona Lisa. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que lo acepte con lo que se le venía encima? Pues porque para él es un reto. Y tenemos pruebas de que estaban los dos cuadros al mismo tiempo en el taller de Leonardo, porque se da la circunstancia de que en 1504 Rafael Sanzio, el pintor, acude a Florencia atraído por la oportunidad de conocer a dos grandes maestros que él admira, a Miguel Ángel Buonarroti y a Leonardo da Vinci, porque están en ese momento ambos dos enfrascados en pintar las paredes del Salón de los 500. Y en 1504 llega Rafael y comienza a frecuentar el taller de Leonardo da Vinci. Y fruto de esas visitas, aquí tenemos una de sus obras. Al año siguiente pinta este cuadro. Observen ustedes el paralelismo absoluto que hay entre ambas damas, entre ambas obras. Las columnas, además les aseguro que si cotejamos las columnas, las ponemos así, son idénticas. Parece que les haya prestado la plantilla. Pero es que un año después, Rafael tiene un encargo, lo realiza y fíjense cómo este segundo cuadro ya no sigue el patrón de la Mona Lisa anterior, sino que ya sigue el patrón de la Gioconda del Louvre. Por lo tanto, Rafael Sanzio tuvo la oportunidad de conocer esos dos retratos en el taller de Leonardo, si no, no hubiera podido hacer estos cuadros. Pero Leonardo realmente acepta continuar ese retrato que había dejado inacabado. Puede que al principio, pues por compromiso y que, bueno, pues que me lo traigan y lo acabo. Pero en un momento dado, él ya lo ve como un reto, la oportunidad de conseguir lo que tanto ansía, de lo que tanto ha estado preparando y estudiando, que es conseguir pintar una imagen que pueda ser vista en relieve. Y ve la oportunidad en un momento dado de pasar de continuar acabando el retrato de los Giocondo a empezar un retrato nuevo, que sería la Gioconda del Louvre, que efectivamente en el que aplica todas esas experiencias que había tenido, todos esos ensayos, y consigue una imagen que puede ser vista en relieve. Pero en cualquiera de los dos retratos, dese en cuenta de que hay una anomalía inexplicable, que es que le falta joyas, tanto a una como a la otra. Ninguna de las dos versiones lleva joyas. Y eso no puede ser en esa época, porque en el contexto histórico-social es inconcebible. Fíjense este mapa tan simpático de Florencia en 1493, un par de años antes de que se empezara a pintar el primer retrato, el de Mona Lisa anterior. Es una ciudad, en fin, de un tamañito, pero no es una gran ciudad, es una ciudad medianita, pequeña. Bueno, pues en este momento hay 100 talleres de joyería. 100 talleres. Es decir, la demanda era tan alta que había trabajo para esos 100 talleres. ¿Por qué? Porque para las familias importantes, las familias de la élite florentina, era imprescindible marcar el rango social. Y el rango social se marcaba especialmente en las mujeres, con la vestir de seda, pero sobre todo la gran diferencia estaba en las joyas. Y precisamente aquí tenemos un ejemplo de que en los retratos las damas mostraban las joyas que disponían, porque eran las joyas de la familia. Y en este caso es muy característico porque no solamente muestra las joyas que lleva puestas, es que también en una estantería pone estas son las que tengo. Es decir, la importancia de la joya como marcador de estatus social es muy importante en la Florencia del siglo XV. Tenemos aquí estos cuadros, estas obras pintadas por Leonardo da Vinci, estas damas de la corte de Milán, que llevan joyas que podríamos decir que de diario, no son las de las grandes ocasiones. Y evidentemente no les falta, porque es una forma de decir yo no hago trabajos manuales, soy una dama. Por lo tanto, tenemos muy claro que ese vestido es muy importante, porque es el centro de atención. El que carezca de joyas es para que nos fijemos en el vestido, porque se habrán dado cuenta ustedes ya que dos cuadros
que tienen 8 años de diferencia y que es la mujer del mercader, si no más rico, de los más importantes de Florencia, y repite vestido. No tiene ningún sentido. Si vuelve a repetir es porque los Giocondo quieren que Leonardo pinte ese vestido, que se quede inmortalizado. Vamos a preguntarnos por qué. Porque en comparación con las demás damas de la época, vemos que las demás visten pues, colores vivos, alegres, nada de oscuros, nada de negro. ¿Por qué? Pues primero que en la seda, que en definitiva es la fibra, lo verdaderamente importante en los tejidos de seda es el color. Ahí está el lujo de la seda, no solamente en el tejido en sí, que ya lo es, sino además en el tinte que se lleva. Y el tinte negro en aquella época se podía conseguir en seda, pero muy difícilmente. Se podía conseguir en lana, en lino, en algodón, en pieles, pero en la seda era un tinte casi fracasado. ¿Por qué? Primero porque las sustancias con las que había que tintar, que venían de plantas con un elevado porcentaje de taninos, resultaban muy corrosivos para la fibra de la seda, hasta el punto que a veces que las fibras se rompían, cuando no los tejidos cuando ya estaban elaborados. Por otro lado, los mordientes que había que añadir también eran muy agresivos para la seda, con lo cual aumentaba todavía más el deterioro de la fibra. Pero es que además el color no se conseguía un gris muy oscuro que tenían que mezclar en ocasiones pues, con azul para dar la sensación de negro, pero no llegaba a ser negro oscuro del todo. Y además era un negro sin brillo y por si fuese poco, despedían un olor desagradable por todas las sustancias que le tenían que poner. Por lo tanto, la seda negra no era de lo más utilizado por todo esto. Y además que al poco de lavarla, dos o tres lavados se convertía en un color parduzco que no tenía nada que ver con el negro original. Todo esto cambia unos 70 años después, cuando un encomendero español que tiene tierras en el Yucatán, los indígenas que tiene a su cargo le cuentan cómo ellos le confían el secreto, cómo ellos tintan sus mantas en azul, en rojo, en amarillo leonado, en muchos colores. Y le enseñan la planta que utiliza, que es un árbol que los indios le llamaban árbol de ek, llamaban ek. Y Marcos de Ayala, que era este encomendero, pues empieza a hacer pruebas durante 3 años y descubre que la seda se puede tintar en 3 colores hasta entonces no conseguidos en seda. El negro cuervo, con brillo, el amarillo leonado y el morado berenjena. Justo los colores que lleva nuestra Lisa Gherardini. ¿Cómo es posible 70 años antes? Porque observen que lleva la camisola de negro, el velo que le cruza el hombro en morado berenjena, muy casi azulado, y las mangas en amarillo leonado. ¿Cómo es posible? Ya nos queda clarísimo que la joya que está mostrando Gherardini y que su esposo, como mercader, quiere homenajear a su esposa, pero también quiere hacer un anuncio publicitario de mira qué posibilidades tengo yo con mis agentes comerciales, puedo conseguir lo que me proponga, consigue para su esposa unas telas que son una verdadera novedad, son revolucionarias. Seda tintada en los 3 colores que no se conseguían. La pregunta es, ¿cómo lo consiguió? No era tan difícil. Realmente, vamos a ponernos en el contexto. 1495 empieza el cuadro, pero es que 3 años antes han llegado los españoles a un nuevo mundo. Y en 1493 llegan los barcos llenos de muestras de productos de esa tierra. Entre ellos llegan muchas muestras, llegan palos con troncos y trozos de un árbol que confunden con el Brasil, con el palo Brasil. El palo Brasil era conocido en toda Europa porque venía a Europa desde la India por las rutas de la seda y se utilizaba, los tintoreros lo estimaban mucho porque se utilizaba para conseguir un rojo brillante, encarnado, que las élites estaban dispuestos a pagar lo que fuera por esos tintes. Y este palo Brasil tenía este nombre porque hacía referencia a la sensación de que el tronco estaba en brasas. Y es el motivo de este nombre. Pero no puede ser palo Brasil, porque Colón, en sus primeros viajes, no tocó el continente. Y el verdadero palo Brasil americano, el que encontrarían los portugueses en lo que hoy conocemos como Brasil, por motivos obvios, no llegaron hasta 1500. Por lo tanto, lo que encontró Colón y lo que encontraron posteriormente y se llevaron barcos enteros,
flotas enteras llenas de ese palo Brasil, porque además los cronistas lo dejan muy claro, barcos y barcos llenos de esa madera, creen que es Brasil, que da color rojo, y lo utilizan como si fuera Brasil, solo para el color rojo. Hace falta más tiempo para que Marcos de Ayala descubra, pero es normal que se confundieran con el palo Brasil. Fíjense la sección del tronco de uno y de otro, es normal que se confundieran, pero el palo de Eck solo crece cerca del mar, en zonas muy húmedas, y por el contrario, el palo Brasil no puede crecer cerca del mar, sino que crece en zona continental y en el interior. Por lo tanto, no podía ser Brasil lo que llevó Colón. Fíjense las muestras lo que se parecen. Lo importante es que para que nuestra Lisa tenga sus prendas, resulta que tiene que llegar el palo o con suficiente antelación, y llegó. Llegó con Colón, que venía con 3 barcos, y llegó en 1994 con Antonio Torres, que era un piloto que envió Colón de vuelta antes de regresar él, con 12 naves llenas, entre otras cosas, de montones de palo Brasil. Con lo cuanto que muestras que fueron entregadas todas a los reyes católicos, porque eso sí, todo lo que venía en los barcos no se podía comerciar con ellos, estaba absolutamente prohibido. Todo era propiedad de la corona, no se podía tocar. Fueron directamente a los reyes católicos. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, sabemos por Fray Bartolomé de las Casas que, al principio no se sabe muy bien lo que pasó con las muestras, pero por analogía vamos a saber lo que ocurrió. Porque tenemos una real cédula de Juana I de Castilla, la que popularmente conocida como Juana la Loca, que esta reina, metida en su prisión de Torresillas, allí en su castillo ahí presa, dio instrucciones a una persona de su máxima confianza, el corregidor de Segovia. ¿Para qué? Porque unos españoles habían traído de Nueva España, de México y sur de Estados Unidos, unas muestras de pastel, una planta para tintorea, y ella le da instrucciones a este hombre de máxima confianza para que los tintoreros de Segovia, bajo juramento, hagan pruebas secretas. Por lo tanto, es muy probable que Juana hiciera exactamente lo mismo que hicieron sus padres con las muestras de ese palo Brasil. ¿Y sus padres en quién hubieran confiado? Tiene que ser la persona de máxima confianza. ¿Quién era? El valenciano Luis de Santángel, que en él reunía 3 motivos principales. Primero, que era su mano derecha, la mano derecha de los Reyes Católicos. Segundo, que era el financiador de la expedición, él que había puesto todo el dinero de su pecunio particular. Y tercero, valenciano con su casa aquí, en Valencia, en la calle Castelvins, con su familia aquí, y que venía asiduamente a Valencia por motivos familiares, por motivos de sus negocios, porque además él utilizaba el puerto del Grao de Valencia para mandar, él tenía la concesión de sal, para mandar la sal a otros países, en fin, él comerciaba. Por lo tanto, la persona que junta todos los porcentajes para ser encomendado por los Reyes Católicos para traer las muestras a Valencia es Luis Santángel. ¿Y por qué a Valencia? Pues porque era el centro sedero de la península, era el más avanzado en técnicas, eran los mejores artesanos y velluters estaban aquí, los mejores tintoreros. Pues la cosa estaba muy clara y muy sencilla, que don Luis de Santángel, valenciano, lleve que bajo secreto hagan las pruebas y nos informen. Es muy curioso que todo ese tiempo que dura el proceso de convencer a los reyes católicos para ir a América, Luis de Santángel es casi un ángel protector de Colón. Es más, pone el dinero, le pone un interés bajísimo, le presta 6 millones de maravedíes a Colón y un interés prácticamente simbólico. Colón informa primero a Luis de Santángel antes que a los reyes católicos. ¿Qué pasa ahí? Hay una amistad. ¿Por qué? Porque se conocían desde que estaba Luis de Santángel en Valencia como funcionario de la bailía. Resulta que Colón, tenemos que recordar todos, que era marinero, que era capitán de navío, mercante, que traía mercancías en sus barcos. Y el propio Colón le dice a los reyes católicos comparaciones con Valencia. Él estuvo aquí en numerosas oportunidades, en numerosas ocasiones. ¿Y dónde se conocieron? Pues aquí. Y no es en este hotel de lujo, sino en el edificio que se levantaba donde está actualmente este bonito hotel. Ahí estaba en el siglo XV la Casa de la Bailía, donde Luis de Santángel recaudaba impuestos, donde los capitanes de navío tenían que acudir a pagar las tasas. Y él precisamente se encargaba de recaudar impuestos de las mercancías que entraban por el puerto del Grao, por el puerto de Valencia. Porque el puerto de Valencia
era un puerto vital en las rutas de la seda. Y además, para todas las mercancías de los venecianos, de los florentinos, que ya lo tenían como escala fija, además era un punto para poder llegar a la ruta atlántica, para poder llegar a Flandes, a Inglaterra. Era un puerto por el que entraba una cantidad de mercancías inimaginables. Estaba ya en los portulanos de la Edad Media y siempre estaba como referencia, fíjense, ahí un poquito está borroso, pero lo mejor que he podido conseguir. Tienen ahí a Valencia marcada en el mapa, en este portulano de Pere Rosell, y la bandera para señalarla. Y aquí tenemos un ejemplo, uno de tantos de los que se custodian maravillosamente bien en el Archivo del Reino, de este libro de P.H. de Mar, que es donde los taulagers apuntaban los impuestos que recaudaban a las mercancías que entraban y salían, tanto en el puerto del Grao como en el puerto fluvial de Porta de la Mar. Y es que Valencia en el siglo XV era la ciudad más populosa de la península. Era la más rica, de hecho era la que le prestaba dinero a los reyes católicos para ir avanzando en la reconquista. La guerra de Granada mayoritariamente fue Valencia la que puso el dinero, que posteriormente se le devolvió. Es una ciudad en la que entra una cantidad de dinero importante, muy importante por el puerto, y eso redunda en una explosión cultural en todas las facetas, en la arquitectura civil, en la pintura, en la música, en la escultura, en la literatura y en la instalación de imprentas. Se discute si la primera o la segunda, pero sería cuestión de meses. Pero lo que es indiscutible es que son las imprentas que más libros editan en toda la península. Y en la lonja de mercaderes, que es la segunda, porque se les quedó pequeña la primera y tuvieron que hacer un maravilloso palacio de mercaderes, la lonja de los mercaderes, aquí donde se hacían los contratos de todas estas mercaderías que entraban y salían del puerto, aquí se hacían los contratos. Pero la mercancía más valiosa y de mayor calidad que se vendía aquí era la seda. Tanto es así que pasó a llamarse, como la conocemos ahora, como la lonja de la seda. Y es que Valencia, desde ya la Edad Media, era un centro sedero de primer orden. Tanto es así que los reyes, los de la Corona de Aragón, se vestían ellos, sus infantes y sus infantas, con las sedas de Valencia. Aquí tenemos una época que se conserva en el Archivo del Reino de Valencia, donde el tesorero real paga las sedas con las que se van a vestir las infantas de Aragón. Es que los tintoreros del Reino de Valencia eran los más habilidosos en aquel momento, los que habían desarrollado más las técnicas de tintura y tenían, esto es muy importante, un estricto control de calidad, pero estricto hasta el punto que les pasaba exactamente igual que a los velluters y a los sederos, que si no cumplían las estrictas normas de sus gremios, la mercancía era quemada públicamente en la plaza del mercado, delante de la lonja, pero sin contemplaciones. Los inspectores iban cotejando que realmente se cumplían las normas. Por lo tanto, sabemos que Luis de Santángel vino en muchas ocasiones a Valencia, pero documentadas con exactitud, hay unas cuantas, y una de ellas es en 1493, con ocasión de que vino a traer, para donarlo a la Casa de la Ciudad, el primer oro de las Indias. Ese oro se lo habían traído Colón a los reyes católicos y los reyes católicos se lo regalaron a Luis de Santángel. Y Luis de Santángel, a su vez, lo regaló a Valencia y se lo entrega a la Casa de la Ciudad. Y los jurados lo que hacen con este oro, ahora lo vamos a ver porque es una auténtica preciosidad. La Casa de la Ciudad era este edificio que estaba justo al lado de lo que hoy es el Palacio de la Generalitat, pero que por desgracia un incendio hizo que se viniera abajo y ven este parquecito que todos hemos visto tantas veces, ahí era el solar donde se levantaba la Casa de la Ciudad y donde los jurados tomaban sus decisiones. Y justamente lo dedicaron a eso, al decorar el artesonado del techo del salón donde se tomaban las decisiones de la ciudad de Valencia. Y nuestro Luis de Santángel, con sus muestras, las dejaría en confianza a personas de muy estricta confianza, nunca mejor dicho, tintorero y un velluter, un sedero, pero claro, bajo juramento, y estas personas pues tenían que darle a él noticias de los resultados de las pruebas. ¿Qué pasa? Pues que justamente en esta época a Luis de Santángel la vida se le complica mucho, muchísimo. Ya llevaba tiempo la Inquisición detrás de él, por ser él no, su padre, judío converso, pero
ya llevaba mucho tiempo y mucha presión. A su madre ya la procesaron. Luego procesan a su esposa. Ya van a por él. Ya la Inquisición está en Valencia, porque empieza en Valencia. El venir a Valencia ya resulta un compromiso muy peligroso, porque ahora ya es Torquemada el que va a por él. La cosa se pone tan seria que en 1497 los reyes católicos tienen que expedir un certificado de limpieza de sangre in extremis para salvar a Luis de Santángel. El disgusto le debió hacer mella en su cuerpo porque meses después, en 1498, Luis de Santángel muere. Por cierto, está enterrado aquí en Valencia, en la iglesia de Santo Domingo. Por lo tanto, nuestro velluter y nuestro tintorero se encuentran en una situación muy delicada. No pueden confesar a nadie los resultados de las pruebas. Luis de Santángel está muy complicado de contactar con él. ¿Qué hacen con eso? Si les encuentran, los castigan, los multan y los expulsan de sus respectivos gremios. Tienen que deshacerse de esas pruebas como sea. ¿Qué ocurre? Pues no puede ser un valenciano, tiene que ser un extranjero. Y un extranjero no cualquiera, uno que no pase por el notario. Por lo tanto, no puede ser ni veneciano, ni genovés, ni alemán. Total, que lo que nos queda son los agentes comerciales florentinos, que tienen por costumbre estrechar la mano para sellar los acuerdos y evitan de esa manera pasar por el notario para evitar a su vez al fisco. Y aunque sí que hay, en el Archivo del Reino, hay contratos firmados por mercaderes florentinos, pero en un número mucho menor que los demás mercaderes italianos. Aquí tenemos un ejemplo para que vean que sí, que algunos lo firmaban efectivamente. Y los agentes comerciales florentinos estaban afincados aquí en Valencia y ellos eran los que mandaban las mercancías y cumplían las órdenes de sus respectivas casas en Italia. Por ejemplo, una que funcionaba desde el siglo XIII era la Casa d'Aitini, que ahí tiene un archivo propio de la cantidad de documentación y de cartas que se mandaban órdenes que mandaban a los agentes y los agentes contestaban a sus amos en Italia. Y para que vean que no es el único caso que se surte de negro, de seda negra en Valencia, tenemos un caso muy especial, el de Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia es la hija del papa valenciano Alejandro VI. Alejandro VI, además, es obispo de Valencia. Los contactos con Valencia son muy estrechos. Bueno, pues para su boda, en 1502, Lucrecia, cuando se casa con Alfonso d'Este, luce vestidos de seda de color negro, no sabemos si con palo de Eck, pero que eran negros sí. Por lo menos el gusto de vestir de negro empieza poco después de nuestra Lisa Gerardini. Tienen aquí ustedes este inventario de ropa a la española, en la que de 12 prendas, 5 son de color negro. Por lo tanto, un eco de todo ese gusto, de toda esa revolución que debió suponer el vestido de Lisa Gerardini en su época, llegó hasta por lo menos 1502 y mucho más. En esto coincido y lo celebro porque coincide esta investigación con lo que también ha encontrado, y ya encontró en 1993 el historiador Franz Zollner, que efectivamente esa moda de vestir de negro tiene su origen en España, pero donde se inaugura, donde empieza a vestirse negro, es en Italia. ¡Qué casualidad! Y justamente, y además en la boda de Lucrecia Borgia. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando hablemos de Mona Lisa, del retrato de Mona Lisa, tiene que acudir a nuestra mente no un ejemplar, no solamente una obra, tiene que acudir dos. Nuestra Mona Lisa anterior y nuestra Gioconda del Louvre. Y lo que sí es cierto es que la Gioconda del Louvre, por desgracia, las capas de barniz que le pusieron posteriormente a la muerte de Leonardo, pues han desvirtuado los colores, lo han amarilleado, lo han oxidado y, por desgracia, los colores no son los del principio. Pero afortunadamente nuestra Mona Lisa anterior nos permite imaginar cómo era el vestuario de Lisa Gerardini, porque es exactamente el mismo. Una moda que inicia Lisa Gerardini en 1495 y que posteriormente, 70 años después, va a retomar Felipe II cuando ya oficialmente se sabe cómo se consigue el negro cuervo con el palo de Eck, y fíjense que el mismo se convierte en un anuncio
andante, todo de negro cuervo, todo tintado de palo de Eck, y es una moda que arrasa por Europa, que va a durar algo más de 200 años, pero lo que a nadie le va a arrebatar a nuestra Mona Lisa anterior es que ella fue la primera que vistió esa seda valenciana, esos tintes valencianos y esos tintes americanos tintados y conseguidos por primera vez por artesanos valencianos. Por lo tanto, estos cuadros están ligados para siempre con Valencia y el testigo y el notario es Leonardo da Vinci. Y antes de finalizar, lo que sí quisiera decirles muy brevemente es explicarles la emoción que sentimos, Anik y yo, cuando tuvimos oportunidad de contemplar en directo, tener frente a nosotras, este retrato increíble, la Mona Lisa anterior, por gentileza de la Fundación Mona Lisa, que me permitió acudir para estudiarla. Yo tengo que confesar, Joel, que yo sabía de todas las pruebas científicas que se le habían hecho y que certificaban que era original. Mi investigación, sin buscarlo, me encontré que efectivamente, si llevaba esos tintes, no había otra opción de que era un original porque solamente encajaba en esa fecha y era la de Leonardo da Vinci. Y reconozco que yo iba un poco, digo, sí, pero yo tengo que asegurarme, cuando esté delante, a ver qué pasa. Y yo no sé si me viste la cara, pero sin palabras. Me quedé sin palabras. Sinceramente, de todo corazón, la palabra que me apareció en la mente y en el corazón es que estaba delante de una obra sobrehumana, divina, divina, absolutamente divina. Y yo lo que quisiera, y voy a aprovechar la oportunidad, yo lo que quisiera conseguir que con el tiempo, en un futuro próximo, a ver si es posible, que sea todo fluido y pueda llegar algún día a que la Mona Lisa anterior venga a Valencia, que la disfruten y la contemplen los valencianos del siglo XXI y puedan ver lo que hicieron los antepasados del siglo XV, los valencianos del siglo XV, y que Leonardo da Vinci lo dejó inmortalizado. Que puedan sentir esa emoción y esa admiración por Leonardo da Vinci y por sus antepasados. Sería muy bonito. Pues muchas gracias a todos por la atención que me han prestado y paso la palabra a Joel. Muchas gracias. Gracias por esta amable introducción, señora doctora García Ruiz. Soy el secretario general de la Fundación Mona Lisa y llevo más de 2 décadas inmerso en la vida de Leonardo y sus retratos de la Mona Lisa. La Fundación Mona Lisa es una fundación sin fines de lucro con sede en Zúrich que se rige por las leyes de Suiza. El propósito de la fundación es investigar la evidencia de que Leonardo da Vinci pintó 2 versiones del retrato de Mona Lisa y presentar la historia del arte, la investigación científica y los estudios comparativos de la versión anterior del retrato, históricamente conocida como la Mona Lisa de Isleworth. Dotada exclusivamente por los propietarios de la pintura para llevar a cabo sus objetivos, la Fundación Mona Lisa consulta y colabora con instituciones museísticas, científicas, técnicas, así como historiadores del arte, académicos y otros expertos en los campos de la investigación científica y del conocimiento apropiado. Al exhibir de la Mona Lisa interior en todo el mundo, la Fundación aumenta la conciencia pública sobre la obra maestra al tiempo que fomenta y profundiza el diálogo con historiadores del arte, científicos y expertos por igual, en la recopilación de las respectivas publicaciones como libros, películas, artículos y los contenidos relacionados en el Internet. La fundación es compuesta por un consejo de fundación y un consejo asesor, todos los miembros los cuales tienen una sólida formación o interés en las artes. Sus recursos intelectuales y vocacionales combinados están unidos en el compromiso con los objetivos de la Fundación. La doctora García Ruiz ha descrito conocimientos fascinantes sobre los antecedentes históricos de las 2 Mona Lisa. Me gustaría presentar algunas de las pruebas que le han llevado a la atribución de la Mona Lisa anterior a Leonardo da Vinci.
Para empezar, hay evidencias arraigadas en la geometría y las matemáticas. La Mona Lisa anterior coincide con la geometría de Da Vinci, la proporción áurea, la geometría armónica, la técnica oculta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la proporción áurea se aplica incluso mejor en el cuadro anterior que en la versión del Louvre. El tema de la Mona Lisa anterior es un 10% más pequeño y el soporte es un 10% más grande que la versión del Louvre. Pero cuando se elevan digitalmente al mismo tamaño, las dos obras se alinean perfectamente en el plano horizontal. Esto demuestra que se utilizaron exactamente las mismas proporciones en ambas obras, lo que indica claramente que ambas fueron pintadas por la misma mano. Como lo afirma el profesor John Asmus de la Universidad de California, probablemente el cuadro haya sido sometido a más pruebas científicas que cualquier otra obra de arte que exista en la actualidad. La pintura, mediante espectroscopía PB gamma, el lienzo, mediante datación por radiocarbonio, y el estado del craquelado de la superficie son todos indicativos de que la obra fue ejecutada durante la vida de Leonardo. Los resultados de rayos X, ultravioleta, infrarrojos, multiespectrales y otros muestran compatibilidad con una ejecución de Leonardo. Los pigmentos son compatibles con el estilo y la técnica de Leonardo anteriores a 1510. Se detectaron pinceladas de mano izquierda en varias partes de la Mona Lisa anterior. Da Vinci era zurdo. Nueva evidencia científica, revisada por 3 especialistas, confirma con un 99% de certeza que el mismo artista pintó los rostros de la Mona Lisa anterior y del Louvre. Al igual en la Mona Lisa del Louvre, la mirada de la Mona Lisa anterior se dirige al espectador en la misma manera y donde quiera que se encuentre. Ahora comparemos las dos Mona Lisas. Las pinturas se diferencian en muchos aspectos, entre ellos las dimensiones de los soportes, el material de los soportes, el tamaño de las mujeres en las pinturas, el ángulo del sentado, la composición general, los antecedentes, el detalle de las sillas, bordados, distancia de los ojos y otros rasgos. Por lo tanto, es evidente que las dos obras no son copias entre sí, pero la similitud en varios aspectos sugiere que la versión anterior es el modelo utilizado para construir la última. Las columnas de la Mona Lisa anterior encajan con las del Bocchetto de Rafael de 1504, mientras que la pintura del Louvre no contiene columnas flanqueantes. Muchas copias de la pintura de la Mona Lisa se derivan de la Mona Lisa anterior. La versión de Oslo, ejecutada más de 100 años después, es casi una copia exacta de la pintura. Otros incluyen columnas completas, representaciones de un rostro más joven y parte del fondo, nada de lo cual se encuentra en la versión del Louvre. Esto demuestra que hace muchos siglos la obra anterior ya era considerada una obra maestra importante. Y ahora tomemos un momento para examinar las opiniones oficiales de los expertos. Los siguientes expertos, que constituyen una gran mayoría de quienes han publicado opiniones sobre el tema, confirmaron la atribución de la antigua Mona Lisa a Leonardo da Vinci. Hugh Blaker, Paul Conody, John Eyre, Commendatore Cecconi, Dr. Arduino Colasanti, Ludovico Spirigon, Enrico Sanmarto di Valperga, Adolfo Venturi, A.C. Chapello, Henry Pulitzer, John Asmus, Alfonso Rubino, Attila Suarez, Jean-Pierre Isbutz, Albert Sauter, Salvatore Lorusso, Andrea Natali, Jessica Erford, Vadim Parfenov, Jason Altert,
Gérard Boudin de l'Arche y Dolores García Ruiz. De todas las opiniones publicadas, ningún experto que haya visto el cuadro niega la atribución a Leonardo. El objetivo de mi presentación hasta ahora, esta noche, ha sido resaltar algunas de las pruebas llave relacionadas con la atribución del cuadro a Leonardo. Tengan en cuenta que acabamos de echar un vistazo a la superficie. Hoy en día existen numerosas publicaciones que confirman la atribución del cuadro por parte de autores y expertos de todo el mundo. Durante la última década, la Fundación Mona Lisa ha organizado una serie de exposiciones tituladas La Mona Lisa anterior de Leonardo da Vinci. La primera exposición tuvo lugar en las cámaras del Parlamento de Singapur, seguida de exposiciones en Shanghái y Florencia por invitación del gobierno de Toscana. Me complace anunciar que la próxima exposición se llevará a cabo en Turín desde noviembre 2023 hasta mayo de 2024 en el famoso Palazzo della Promotrice delle Belle Arti. Y, por supuesto, tenemos muchas ganas de traer a Lisa a Valencia. Estoy muy feliz de darle la palabra a la profesora Annick Debian. Muchas gracias, Joel Fieldman, de la Fundación Mona Lisa, y muchísimas gracias a Dolores. Cuando yo llegué a Valencia hace unos años, hay muchas cosas que yo no sabía, no sabía mucho de la historia extraordinaria de Valencia, marcada por la seda. Conocí a muchas personas maravillosas, hemos hecho mucho, estoy muy honrado de haber sido la coordinadora de la UNESCO con, no sé si él está aquí, José María Chiquillo, y que fue punto focal para la UNESCO, y he conocido muchas personas aquí, maravillosas. Pero confieso que esta señora, Dolores García Ruiz, me sorprendió. Me sorprendió mucho porque ella trabaja con una pasión, una seriedad, y justamente porque no es académica. De hecho, si lo fuera, lo hubiera hecho con más distancia crítica. Ella, lo habéis visto, prácticamente ahora vive la Gioconda. Y es un privilegio para Valencia de tener aquí a una persona tan seria, tan dedicada, tan apasionada, y me honro mucho que tengamos juntas varios programas y proyectos justamente sobre el tema. Es verdad que estuvimos hace casi 2 años ya, ¿no? Estuvimos juntas en Zúrich, en la Fundación Mona Lisa, y fue un momento que nunca olvidaré. Fue un momento de una emoción que hasta ahora me levanta los pelos. Me hace pensar que primero era un contexto si alguien quiere ver la Gioconda del Louvre, tiene que entrar en la fila, tiene que compartir su espacio con una cantidad infinita de visitantes y públicos. Pero en aquel día tuvimos, gracias a Joel Fieldman, el privilegio de estar solas enfrente de esta obra absolutamente maravillosa, divina, como ha dicho Dolores, que es la Gioconda de Isleworth. Isleworth, ¿por qué? Porque cuando la obra salió de Italia, fue comprado por un inglés que vivía en Isleworth, el señor Baker. Por eso se le dio este nombre, la Mona Lisa de Isleworth. Pero me parece que la manera de llamarla como Mona Lisa anterior, Earlier Mona Lisa, es una manera de mostrar que las dos obras se corresponden. Hay una anterior y una posterior. Por eso yo hablo de las Giocondas. Son 2. Y he decidido empezar con esta frase de Goethe, que nos dice que el arte es el mediador de lo inexplicable. Y lo que es inexplicable es el destino extraordinario de esta obra. La Mona Lisa del Louvre, que es la única que ahora se conoce, digamos, de manera mundial,
que el gran público conoce como siendo la Gioconda, la obra única, de hecho ha vivido un destino que ninguna otra obra de arte ha vivido en la historia del arte. Es único. O sea, no sabemos que hay otras obras maestras prodigiosas, ¿no? España lo sabe, ¿no? Las Meninas, Goya, y el 400 italiano, Vermeer, el arte africano, el arte oceánico. O sea, hay obras maravillosas en el mundo entero que también explican lo inexplicable. Pero no hay ninguna obra que despierta tanta pasión, tanto interés como la Mona Lisa que está en el Louvre. Sabemos, gracias a Dolores y a Joel, cómo las dos obras se complementan. Lo que voy a intentar yo hacer ahora es decir una forma de síntesis de lo que fue dicho aquí, pero llamaré después a Manolo aquí para que nos diga unas palabras, ¿no, Manolo, sobre Valencia y Mona Lisa? ¿Ok? Bueno. Primero empezaré con una frase del gran poeta indio Rabindranath Tagore, que decía: cuando el artista nos revela la trascendencia, es el instructor que guía a sus prójimos y les ayuda a cambiar todas las cosas en una inmortal imagen del círculo de la vida, de la belleza y de la armonía. ¿Esto se aplica a las Giocondas? Yo diré que sí. Sin duda, para mí, es la más perfecta ilustración de esta misión del artista. Las dos obras son las dos caras de la mayor expresión de este misterio y no hay, como acabé de decirlo, estarás probablemente de acuerdo conmigo, en el arte mundial nada que se pueda comparar. Yo me acuerdo cuando estuve en China, por ejemplo, una vendedora de una tienda me dijo que se llamaba Mona Lisa. Le pregunté por qué y ella me mostró una infinidad de cuadros chinos que reproducen a la manera china como lo hay en Japón, en la estampa japonesa. O sea, no hay... Es esto que ¿cómo es? Es la próxima. Aquí. Bueno, he tomado aquí unas Mona Lisas. Las hay de Nikit Senfal, de Picasso, de Mondrian. O sea, cualquier artista tiene interés, pasión en el mundo para apropiarse del tema de la Mona Lisa. Y lo que es importante que este yin y yang que componen las dos obras, que son una dualidad dinámica, interactiva, porque yo también pienso que el botón de rosa que hemos visto en Zúrich, que probablemente era de una adolescente recién casada, es lo que precedió lo que está en el Louvre. Porque en un tiempo donde no existía Botox, ¿no? El hecho de que la chica, la adolescente, haya tenido unos años después, cuando Leonardo reempezó el cuadro del Louvre, haya tenido 3 hijos, 8, 9, 10 años era mucho tiempo. Y es verdad, y si yo fuera Leonardo, ¿por qué no? Si yo fuera Leonardo, después de haber reencontrado como volvió de Milano lo que él había dejado olvidado en la casa de los Giocondo, imagino que el señor Giocondo no estaba muy contento. Y que cuando llegué Leonardo, que tenía la fama de nunca acabar lo que empezaba, hasta pagaba multas en los contratos por el non finito, que él reivindicó. El señor Giocondo probablemente le pidió a Leonardo: termine este cuadro. Y Leonardo, cuando vio primero que él había hecho, o sea, el cuadro que habéis visto de la Mona Lisa anterior, y cuando vio la evolución física de su modelo, la evolución psíquica de su modelo, la maturación de adolescente a mujer de su modelo, Leonardo pensó: no voy a acabar. Por eso
puso esta cosa amarilla en el fondo, como se ve, habéis visto que hay unos trazos amarillos, y no terminó el cuadro, lo que para Leonardo significaba hacer el fondo del cuadro, que es tan importante en la Mona Lisa del Louvre. Lo que me parece que las dos, aquí, control. La flechita. La flecha. ¿Esa? No, esta. Bueno, yo diría que las dos obras son una dualidad indefectible. Son indefectibles porque son dos obras, el mismo artista, Leonardo da Vinci, con su misma mirada, ¿okay? La misma mujer, Lisa Gerardini, esposa de Francesc el Giocondo, por eso Gioconda, probablemente Lisa era podría ser una feminista hoy, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, pero la llamaron Gioconda porque era la esposa del señor Giocondo. Bueno, Lisa, esposa de Giocondo, mercader de seda, y actor olvidado de esta epopeya, que tuvo un papel muy importante, no solo porque vendía seda, porque tuvo la iniciativa de pedir a Leonardo que le pintara a su mujer, no a él, sino a su mujer. Y probablemente no lo dijo Dolores, muchas cosas indican en los documentos que él fue apasionado por esta mujer hasta el fin de su vida. Le dijo un testamento extraordinario con una pasión total por esta mujer. Entonces, estas dos obras fueron disociadas por los aleas de la historia pequeña, la pequeña historia y la gran historia. Yo diré que la historia pequeña es la vida de los protagonistas. Leonardo tuvo una vida complicada, movimentada para su tiempo, ¿no? Nació en Florencia, recorrió Italia entera, fue no sé qué, y fue a Milano y terminó viviendo en Francia y se murió en Francia, como sabéis, ¿no? Lo que para la época era un personaje que fuera de su genio multifacético, era un personaje dinámico, que se movía, que mudaba de espacios. Entonces, esto también puede explicar que la obra tuvo este peso, las obras tuvieron el peso de la vida de Leonardo. Hay personaje Lisa, que he dicho que debe ser una heroína extraordinaria, porque Leonardo, no lo olvidemos, a Leonardo no se puede decir que no le gustaba pintar, no, le gustaba muchísimo pintar. Todos sus escritos muestran que para él era el arte suprema, ¿no? Y al lado de su múltiple capacidad de ser un científico, un matemático, de dibujar, de mudar puentes, de desviar ríos, de hacer armas, Leonardo lo hizo de todo, pero él siempre consideró la pintura como el arte máximo, que él lo veía con muchísima intensidad, de tal manera que probablemente es por esto que él ha dicho que no. Cuando la duquesa Isabel de Este, que ¿cómo decir? Le atosigaba para que... Él dijo que no ha hecho el retrato. Cuando el rey de Francia no ha dicho que no. O sea, Leonardo no ha querido pintar a duques, a príncipes, a reyes. ¿Y por qué? Pintar 2 veces la mujer de un mercader de seda, lo que significa probablemente una relación particular de emoción entre el artista y el modelo existió, una relación muy particular. Y he hablado también de la gran historia, porque Leonardo se movió también porque no tenía mucho dinero, siempre se luchaba porque no era un buen gestionario para el dinero, siempre buscaba mecenas y no sé qué, ya tenía la fama de no terminar la obra. No tuvo una vida fácil Leonardo. Eso lo supe también gracias a Dolores. Y eso es muy interesante porque nosotros vemos ahora a Leonardo como un personaje que él era un superhombre, pero era un superhombre con muchas fragilidades y de cierta manera él sufrió mucho por la gran historia.
La vida de las ciudades italianas, las ciudades-estado italiano en el fin del siglo el 400, el 500, fue terrible. Estaban en guerra permanente unas contra otras, rivalizaban completamente, o sea, entre Pisa, Florencia, Venecia, Milano, había una cantidad de tensiones y de guerras y de una violencia que es muy difícil ahora imaginar cuando se pasea en las maravillas de la historia italiana. Pero también era un enorme, Italia era un enorme territorio de la geopolítica de la época. Los españoles fueron, los franceses fueron terribles y el pobre Leonardo lo vivió en su carne porque cuando tuvo que dejar a Milano, cuando volvió a Florencia, fue porque Milano había sido invadida por Francia. Bueno, entonces esta gran historia tuvo un papel directo en la vida de Leonardo, porque todavía se pregunta, hay que preguntarse por qué él aceptó la invitación de Francisco I, el rey de Francia, que de hecho le ofreció unas condiciones materiales confortables y parece también que entre ellos hubo una amistad casi de padre a hijo, ¿no? De padre a hijo. Francisco I era joven, Leonardo ya era un señor de cierta edad, y cuando decidió aceptar la invitación de Francisco I para ir a Francia, a Amboise y al Château de Clos-Lucé, que dicen hasta que había un túnel entre Amboise y Clos-Lucé y que Francisco I ya todos los días ver a Leonardo, no sé, todo bien. Lo que importa es que Leonardo terminó su vida en Francia y cuando se fue de Italia a Francia fue con pocas obras. Y dentro de esas pocas obras que están en el Louvre había esta señora que es la que está hoy en el Louvre. Lo que significa que las dos obras tuvieron también que ver con lo que era en la época el mecenato, o sea, una forma de mercado internacional de arte, nacional e internacional, y que de hecho es muy interesante ver cómo las dos obras tuvieron dos vidas distintas. Una inmediatamente cuando Francisco I la compró, entró en la colección real e inmediatamente se convirtió en un cuadro oficial. La otra, que es la Mona Lisa de Ayers, la anterior Mona Lisa, tuvo una vida completamente diferente. Yo diré una vida no oficial. Probablemente se quedó en la familia Giocondo, porque era esto el objetivo, un retrato para que se quedara en la pared del salón, ¿no? No para que vayan los museos por ahí, pero es así, se quedó durante unos siglos, digamos, porque las fechas son muy difíciles de definir, en Italia, en la familia Giocondo. Después apareció un inglés, no sé por qué, una familia inglesa y un segundo. Siempre los ingleses entran en el buen momento, ¿no? Los franceses también, los ingleses, que entró y qué sé yo. Mira, de repente reapareció la obra mucho más tarde, porque se puede decir que reaparece realmente al fin del XIX, principio del siglo XX, y reapareció como en un momento que la institucionalización del mercado del arte y de la gestión política del arte había colocado ya a la Mona Lisa del Louvre como cuadro único, centro de una estrategia cultural y artística nacional francesa. Es verdad, ¿no? Entonces, esta Mona Lisa, parece también que el señor Pulitzer, que fue un americano que tuvo un papel importante después de la Primera Guerra Mundial, cometió un error enorme, creó una polémica que podría haber no sido, y esto fue Joel que nos explicó, diciendo que ella, la Mona Lisa anterior, era la verdadera, más bonita, más fresca, más colorida que la otra, que era una cosa vieja, no sé qué, puede ser hasta que la del Louvre no era verdaderamente oficial, ¿no? Entonces, esto hizo que las condiciones de reaparición de la Mona Lisa anterior fueron polémicas.
¿Esto? Bueno, he puesto esto porque yo no quería competir con los maravillosos documentos que Dolores mostró, que Joel mostró. Solo quiero mostrar que las preguntas que a veces tenemos cuando vemos la Gioconda del Louvre. Nos preguntamos, ¿es bella? Mucha gente dice que no, que la mujer no es bella, ¿no? Pero sabemos que es mucho más que esto, que no se trata, de hecho, solo de estética. Se trata de una dialéctica fecunda, absolutamente única y fecunda entre la identidad y la alteridad. O sea, la Gioconda forma parte de nuestra vida, la del Louvre, ¿no? La vemos todos los días, en todo tipo de objetos, de cosas. Nos acostumbramos a considerarla como una prima, ¿no? Una amiga. Esto puede ser una Gioconda, esto también una Gioconda. Es esto, ¿no? Y la cuestión es que la relación entre las dos, he dicho yin y yang, la relación entre las dos abre una complementariedad que es una verdadera revolución, un bombazo, como diría Dolores, geocultural. ¿Qué es una obra de arte? No es una copia, es una... Yo mencionaría Bergson, el filósofo que nos habló de la duración y del tiempo, ¿no? Con los dos cuadros nos damos cuenta de que la creación artística, la producción de una obra maestra nos permite preguntarnos sobre el tiempo que pasa, porque vemos la misma mujer a dos momentos de su vida y nos damos cuenta de que esta dualidad es una interacción que también es nuestra en función del tiempo que pasa. Bueno, voy a terminar preguntando, sabiendo que millares de trabajos han sido hechos sobre las Giocondas, ¿no? La Gioconda, millares sobre la Gioconda, y están empezando solo la cantidad de trabajos como el de Dolores que van a hacerse sobre la Mona Lisa anterior. Estamos en el principio de un enorme movimiento que va hasta la esencia de la historia del arte. ¿Qué es una obra de arte? Cómo el tiempo se casa, de cierta manera, con la inspiración del artista y con el producto que nos da una obra de arte al final. Entonces yo diré, y esto, no, he pasado. Bueno, no importa. Voy a, sin mostrar lo que había mostrado, decir que... Y ahí realmente pienso que estoy muy contenta de ver la seriedad con que la Fundación Mona Lisa trabaja en Zúrich, porque estamos al principio de una odisea geocultural y geoartística. Porque el hecho de reconocer que hay dos obras que se complementan, que son de hecho una interacción entre ¿cómo decir?, el cotidiano de los pueblos y la más profunda seriedad, la más profunda misión del gesto del artista, me parece desembocar normalmente en pocos años y yo sueño que las dos Giocondas estén juntas y que los públicos y que el mundo entero pueda darse cuenta de que entre las dos, de hecho, hay un destino común, hay una perspectiva que es, de hecho, que va mucho más allá del hecho de que una política nacional, el Louvre, no sé qué, va a querer. No, es algo mucho más importante para nosotros todos, que entendamos que el hecho de que Leonardo nos ha propuesto dos visiones de la misma mujer a dos momentos diferentes de su vida, utilizando técnicas diferentes, porque las técnicas de la primera no son exactamente las de la segunda. No, me parece que, yo diré que Valencia no puede estar fuera de esta odisea. Estamos empezando una odisea del reconocimiento y Valencia
Hay muchos lugares del mundo a quien les encantaría estar en la posición de Valencia, poder decir, como nos ha explicado Dolores, que tienen que ver algo que no es únicamente Florencia, no es únicamente Italia, no, hay algo que salió, que hizo que en su tiempo ya un encuentro, el nuevo mundo con los tintes y el viejo mundo, ¿no? O sea, desde el principio las dos tuvieron una misión de reconciliación, ¿cómo decir?, de emoción compartida entre los que tienen el privilegio de poder pensar el destino humano a partir de esta obra. Y terminaré con un poema de Baudelaire, Charles Baudelaire, que no sé si conoces Les Fleurs du Mal, Las Flores del Mal. Hay un poema maravilloso que siempre me encanta, que se llama Los Faros, Les Phares. Baudelaire dice: Leonardo da Vinci, profundo, sombrío espejo, donde ángeles seducen con su dulce sonrisa cargada de misterio. Y al final dice: porque es, Señor, realmente el mejor testimonio que pudiéramos dar de nuestra dignidad, que este ardiente sollozo que va de siglo en siglo y a morir viene al borde de la eternidad.